Buenos días, mis amados hermanos. Contentos de estar acá en esta mañana y la oportunidad que el Señor nos da de seguir exponiendo nuestros corazones a sus verdades, las cuales nos vivifican, las cuales nos refrescan, nos animan, nos exhortan. Y definitivamente muy agradecidos porque hemos podido estar este tiempo, estas últimas semanas, aprendiendo sobre lo que han llamado los teólogos el Ordo Salutis, que es el orden de salvación, y lo que ha sucedido en la vida de aquellos que hoy profesan la fe cristiana y viven vidas que glorifican a Dios, comprometidos con Cristo, con su iglesia, y cómo esto impacta a la misma vez la vida de nosotros, el entender estas verdades. Así que pedimos al Señor que sea Él guiándonos, que sea Él ministrando a nuestros corazones por el poder de su palabra y por la obra de su Espíritu en esta mañana. Oramos. Amado Padre Celestial, queremos en esta mañana darte las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder venir acá, tener esta oportunidad de exponer nuestros corazones a tu verdad. Gracias por el tiempo que podemos adorarte, Señor, como un solo cuerpo, como iglesia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ministra nuestros corazones. Y gracias por tu palabra, Señor, porque es, como dijimos esta mañana, es lámpara a mis pies. Queremos ahora encomendarnos en tus manos, Señor, y pedirte que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones por el poder de tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor. Así que en el nombre de tu Hijo Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te damos las gracias. Amén y amén. Bien, por las últimas semanas hemos estado estudiando los versículos que se encuentran en Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 al 30. Y a manera de introducción voy a estar repasando parte de lo que hemos estado estudiando y dando algunas aclaraciones o dando algunas referencias acerca de lo que el texto nos enseña, y luego entramos en el tema que me corresponde, el cual es del llamado a la justificación. Y dice el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice entonces el primer versículo que leímos, que sabemos que a los que aman a Dios, y nos preguntamos, ¿quiénes son estos que aman a Dios? Son personas que de manera natural buscan a Dios con corazones sinceros, y ciertamente pudiésemos tomar esa porción del versículo y correr con ella y hacer muchas cosas incorrectas. De hecho, la próxima frase es incluso más atractiva, porque a estos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Y quién no quiere eso? Todo garantizado. Que todo lo que yo haga y cualquier empresa que yo emprenda en esta vida tenga la garantía que va a resultar para mi satisfacción. Es allí donde la importancia de un estudio minucioso de las Escrituras van de la mano de una fe genuina. Es decir, que el simple hecho de saber de que Cristo me ama, y eso lo sé, como el famoso dicho, ¿no? Jesus loved me, that I know, because the Bible tells me so. Es muy rico decirlo y vivirlo, pero quedarse allí satisfecho da una mala señal del compromiso que un creyente tiene con su Señor. No solamente eso, pero también nos deja saber que el individuo no comprende la miseria de su pecado y el peligro que corre al dejarse llevar por cualquier viento de doctrina que pueda aparecer.
en donde el Señor nos llama a crecer en un conocimiento para con Él, que este conocimiento nos llevará a crecer a la imagen del varón perfecto. Así que cuando entendemos y sabemos que a los que aman a Dios, entendemos en el contexto de las Escrituras que esto que aman a Dios son aquellos a quienes Dios amó primero. Dios amó primero. Ahora, la segunda frase que es muy atractiva, en donde el Señor garantiza el resultado de lo que hagamos, es decir, todas las cosas le ayudan para bien, lo debemos también ver a la luz de lo que continúa en el mismo versículo. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿A los propósitos de quién? ¿Del individuo, el individuo del cual se está hablando, o el propósito de Dios quien los llamó? Entonces se explica, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios, quien es el que llama. Así que la garantía de que todas las empresas que yo emprenda en este mundo son garantizadas si yo manifiesto un amor por Dios, no son necesariamente verdad, aunque pudiesen serlo. Dios pudiese obrar en que la vida de un hombre sea prosperado, pero eso no es garantía, ni debe ser nunca el enfoque de una persona que ama al Señor. Porque este individuo que ama al Señor ha sido llamado según el propósito de quien lo llamó. Y ese propósito se cumplirá independientemente de lo que viva el individuo, porque Dios lo garantiza que va a resultar para el bien de ese propósito para el cual llamó a esa persona que manifiesta este amor para con Dios. El texto continúa, porque a los que antes conoció, es decir, a estos que aman a Dios, fueron conocidos de antes, como nos explicó muy apropiadamente el pastor Parado. Estos que fueron conocidos, es decir, el apóstol ahora inspirado por el Espíritu Santo nos informa, nos deja saber que estos fueron conocidos por Dios. Y ese conocimiento no era un conocimiento indiferente. Es decir, que yo diga, bueno, este grupito aquí de la derecha, a la esquina, ustedes, donde no tengo ninguna noción, no me interesa quiénes son, lo que sienten, o los de las primeras filas de cada grupo. No, sino que Él nos dejó ver cómo este conocimiento implica un deleite en el objeto amado. Hubo una intimidad que Dios tuvo con aquellos que de antemano conoció, que aquellos que eligió, aquellos a quienes llamó. Así que, porque a los que antes conoció, dice Efesios, que esto sucedió, este conocimiento sucedió antes de la fundación del mundo. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 4, donde dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Así que este conocimiento vino antes de que tú ni existieses, antes de que el mundo ni siquiera existiese. Dios decidió amarnos. Y a estos que conoció, a estos que eligió antes de la fundación del mundo y que los conoció en un deleite íntimo, a estos también predestinó. Es decir, determinó su destino. Y ese destino era el ser conformes a la imagen de su Hijo, Cristo. Conformes a la imagen del varón perfecto. Así que el mismo texto nos está diciendo qué es lo que significa ese llamado. ¿Quiénes son exactamente estos individuos que profesan amor para con Dios? ¿Y a qué fueron llamados? Así que el texto continúa. Para que Él sea, hablando de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Ahora mira, versículo 30. Y a los que predestinó, es decir, ya nos explicó que esto que nos va a contar ahora viene desde antes de la fundación del mundo, y estos fueron predestinados, y ahora nos va a explicar cómo estas cosas suceden. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Ahora, aquel que ni siquiera, nosotros que ni siquiera existíamos en la eternidad pasada, entramos en la escena de la historia. ¿Y cómo fuimos llamados? ¿Acaso nacimos amando a Dios? ¿Acaso nacimos dispuestos a buscar de Dios? Lo que entendemos es que hay un llamado general donde la misma creación nos da testimonio de que Dios existe. Incluso hay un llamado en el que Dios nos manda a predicar el Evangelio. Pero el llamado que hace aquí referencia para aquellos que aman a Dios es el llamado eficaz que Dios hace por medio de la predicación de su palabra, en donde el individuo es confrontado con la verdad de su pecado por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios. Y es aquí donde ha habido un gran torcimiento, si eso es una palabra, donde la iglesia ha hecho mucho daño procurando quizás un bien en lo que humanamente se refiere. Hemos contribuido al engaño de muchos porque pretendemos hacer que el Evangelio de Cristo sea más agradable, lo endulzamos en todas las maneras posibles, pretendiendo que humanamente vamos a entrar a las personas al reino de los cielos. Y hacemos lo que llaman una expresión sugarcoating. Pretendemos hacer la gracia de Dios más dulce de lo que ya lo es, pero no comprendiendo lo que significa ese orden de salvación en el cual Dios obra en una persona por medio de su Espíritu Santo, a la palabra de Dios ser predicada, trayendo convicción de pecado. Y entonces las personas no son confrontadas con su pecado, sino que, como lo expresó una vez Paul Washer, le dicen a las personas, Dios te ama. Y el individuo dice, oye, qué bueno, porque yo también me amo. Así que estamos en concordancia. Y Dios quiere lo mejor para ti. Qué bueno, porque yo necesito un Dios que quiera lo mejor para mí, para que corrobore y me guíe y me dé garantía de que todas las cosas van a funcionar para mi bien. Así que el individuo emprende una religiosidad basada en un Dios que se acomoda a su imagen y semejanza y no el Dios verdadero, y predican un evangelio que no es el evangelio del Cristo que fue crucificado, sino es el evangelio del Cristo que ellos mismos han provocado. Y es lo que entonces llamaríamos otro evangelio, no el evangelio de Cristo. Así que estos de los cuales se menciona aquí en el versículo 30, que han sido llamados, los que fueron predestinados, estos también llamó. Dios los llamó, y hubo un momento en sus vidas en que Dios obró en ellos vida nueva. ¿Por qué? Porque primero que nada, nadie nace creyente. ¿Por qué nadie nace creyente? Porque las Escrituras nos revelan que el hombre cayó y está en una condición de pecaminosidad. Me encantó el hermano Arturo ayer que hizo referencia a una frase de Agustín de Hipona, donde dice que el hombre, el libre albedrío que el hombre ejerce después de la caída es solo aquel que le da libertad para elegir pecar. Es decir, que después de la caída en el Edén, el libre albedrío que conservamos nos da solamente inclinaciones para elegir aquello que no glorifica a Dios. En ese sentido, entendemos que, como le dijo Cristo a Nicodemos en Juan capítulo 3, de cierto os digo, capítulo 3:3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es decir, que estamos muertos y necesitamos nacer de nuevo. Y lo que dice Efesios en el capítulo 2, versículo 1, dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, algunos, para tratar de
acomodar sus filosofías teológicas, entienden este texto y esta palabra muertos como que estaban enfermos, estaban necesitando una medicina, estaban ahogándose y necesitaban un salvavidas. Pero aquí dice que estaban muertos, muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente ajenos a Dios. De hecho, la Biblia nos especifica enemigos de Dios. Y es a estas personas a quienes Dios les dice que deben nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y este nacimiento viene, lo explica Juan en los versículos posteriores, por medio del agua y del Espíritu, por medio de la predicación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo ministrando en ese corazón arrepentimiento y fe en Cristo. Así que cuando entendemos que estos que aman a Dios fueron llamados por medio del mensaje del Evangelio, también entendemos que hay personas que necesitan ser predicadas, necesitan el mensaje de salvación. Es decir, que en nuestra naturaleza no nos vemos tan malos como somos. En nuestra naturaleza siempre tendemos a ver el mal en otros. Nosotros no. Nosotros cometemos errores. El que sale en la noticia, ese merece la condenación eterna. Yo no, yo necesito un poquito de consejo. Aquel que mató a no sé cuántos, ese merece juicio y justicia. Yo no, yo necesito comprensión. Pero el mundo necesita a Cristo. Las personas necesitan la verdad del Evangelio. Y esto no se puede esconder, esto no se puede endulzar, porque ya de por sí es dulce una vez se entiende cuál es el problema. Así que el texto nos dice que estos a quienes Dios predestinó, los llamó. ¿Y cómo los llamó? Por medio del mensaje del Evangelio. Y dice el texto en Romanos 11, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Capítulo 10, versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así que dice el versículo 17, adelantando, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios que va a traer vida donde había muerte. Esto entonces nos dice que es Dios quien puede hacer la obra. Es decir, que tu capacidad de nacer de nuevo es tan posible como fue tu capacidad de nacer en la carne la primera vez. Así como no pudiste hacer nada para nacer en la carne, tampoco puedes hacer nada para nacer de nuevo. Pero el mensaje del Evangelio es eficaz para traer a los pecadores a la verdad del Evangelio. Y el Espíritu Santo obrar por medio de esa palabra, convicción de pecado y fe en Cristo. Así que en este proceso, en donde estos que son llamados, se obra el llamado eficaz. El llamado eficaz que viene en lo que llaman la regeneración. Es decir, que este individuo que está muerto en sus delitos y pecados y que por su condición no puede responder a Dios, responde a Dios porque el Espíritu, por medio de la predicación de la palabra, trae vida y nace de nuevo y le permite entonces ver a Cristo. Y ahí viene entonces lo que llaman la conversión, en donde el individuo, por medio de la obra del Espíritu Santo, expresa arrepentimiento. Y ese es el mensaje del Evangelio. Arrepentíos y creed.
arrepentirse y tener fe en Cristo. Así que cuando una persona, un ser querido, manifiesta, o mejor dicho, cuando tenemos un ser querido alrededor de nosotros que sabemos que no es creyente, lo peor que tú puedes hacer es no decirle la verdad, no confrontarlo con su pecado, no dejarle saber su condición. Y es allí donde el Señor nos manda a predicar el mensaje poderoso del Evangelio, en donde la justicia de Dios es declarada. Y estos entonces que manifiestan este arrepentimiento y fe, lo cual llaman la conversión, entonces instantáneamente son justificados, que es nuestra palabra de hoy. Esta justificación es un término judicial en el cual una persona que es sentenciada, o mejor dicho, que está en trámites por la culpa de su pecado, es ahora declarado justo por el juez. Ahora, ¿cómo viene esta justicia a ser en la persona que es justificada? Es porque logró hacer algo que Dios le dijera, wow, de verdad que tú te has ganado la salvación. O es porque, como dicen, o como se cree popularmente en las iglesias, que Dios inyectó gracia en la persona y por ende, ésta puede ahora, porque Cristo se lo permitió, generar en sí misma justicia y complementar la obra que Dios hizo en la cruz. Es decir, podemos nosotros perfeccionar lo que Cristo hizo en la cruz por medio de nuestra propia justicia. Podemos nosotros comportarnos de una manera que nos lleve a ganarnos esa justicia. Si esto fuese verdad, entonces en vano murió Cristo. Tiene que haber una razón por la cual Dios tuvo que proveer el Cordero. Tiene que haber una razón por la cual Cristo tuvo que padecer lo que padeció. Y no puede haber otra respuesta más que no había otra alternativa. Y el tratar de proponer de que Cristo hizo la primera parte y yo debo complementarla, es un insulto a la obra redentora de Cristo. Alguien lo ilustró así, J.C. Ryle lo ilustró así. Imagínense que un individuo está delante de un juez por una falta que cometió y el individuo se le informa que tiene dos opciones: o pagar 3 meses de cárcel o pagar $100. El individuo dice, señor juez, no tengo dinero, pero soy padre de 5 niños y mi esposa no puede trabajar. Si yo voy a la cárcel, mi familia completa va a perecer. Dependen solo de mí. La audiencia que está alrededor se compadece del hombre. Y el impacto fue tanto que empiezan todos a poner del dinero que tienen en sus bolsillos. Hasta el mismo juez pone dinero. Y el hombre solamente termina teniendo $99.95. Le faltaban solo 5 centavos y no había de dónde sacarlo. Pero el juez no puede hacer más nada que ejecutar la sentencia. Y el hombre tenía que ir 3 meses a la cárcel porque no tenía para completar la porción que se le había propuesto. Y lo que sucede es que el individuo, camino, escoltado por los alguaciles, se da cuenta que en sus bolsillos tiene 5 centavos. Y salta de alegría y dice, aquí está, señor juez, ya completé los $100. Y es declarado libre. La pregunta es, ¿qué lo liberó? ¿Los $99.95 o los 5 centavos que él puso de su bolsillo? Eso es lo que pasa cuando alguien pretende complementar la obra de Cristo en la cruz, que la gloria se la lleva el que hizo la última ejecución.
Es decir, si nosotros proponemos que nuestra santidad, que nuestra justicia después de la obra de Cristo es lo que nos lleva a consumar la salvación, estamos menospreciando que Cristo en la cruz pagó el precio por completo de nuestro pecado. Y he allí la importancia de la doctrina de la gracia, en donde nos encontramos como miserables pecadores que se merecen la condenación eterna y no tenemos esperanza, pero Dios ha provisto el Cordero. El pasaje de Efesios dice, pero Dios, Efesios 2:4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que cuando entendemos o cuando hablamos de la justificación, no podemos evitar el irnos a Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los grandes problemas que tenemos es la ignorancia. Creemos que el problema está en comportamiento. En teoría podemos decir la justificación es solo por la fe, pero en la práctica no es lo que decimos. ¿Y cómo te digo esto? Los padres, tú tienes que ser un niño bueno. No puede. Solo hay uno que fue bueno y es Cristo. No puedes pedirle a alguien que dé lo que no tiene. Él debe ser un niño obediente. Y lo mismo pasa con los creyentes. En Cristo somos salvos, hemos sido justificados, hemos sido posicionalmente santificados en los lugares celestiales. Pero la verdad es, como nos explicó el pastor Daniel Puerto la semana pasada, es que estamos en una santificación progresiva. Y esto quiere decir que la obra de Dios aún no ha concluido en nosotros. Es decir, que somos santos en construcción. Algunos están más avanzados en la construcción, otros un poquito más atrasados, otros incluso hasta cuestionados. Pero lo cierto es que si una persona, por la predicación del Evangelio, viene a la fe en Cristo arrepentido, esta persona instantáneamente ha sido justificada por el juez justo. Justificada. Y delante de Dios, por medio de Cristo, ha sido revestidos con vestiduras blancas. Y esto es por el instrumento que Dios usa para esta justificación, lo cual es, como vimos en Romanos 5:1, por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto importante, el tener paz con Dios? Porque ese es el gran problema que tenemos en nosotros, en comprender quién es Dios. Preferimos hacer un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y esto es lo que normalmente escucho. Yo no creo que Dios vaya a condenar a las personas eternamente, porque Él es un Dios de amor. Eso suena muy lindo. Le podemos hasta sonar el violín de background. Pero no es el Dios de las Escrituras. Nuestro llamado es a conocer a aquel que nos llamó. Y cuando comprendemos quién es Dios, nos damos cuenta que sí, Él es un Dios de amor, pero es un Dios justo, es un Dios santo y es un Dios cuya ira está latente todo el tiempo contra aquellos que están en pecado. Porque el que ha sido ofendido ha sido Él.
Así que la ira de Dios está sobre todo aquel que no está en Cristo. Este es el peligro que la humanidad enfrenta y este era el peligro que nosotros enfrentábamos antes de conocer la verdad del Evangelio. Porque es en Cristo en quien tenemos la justicia. Así que cuando nosotros entendemos que aquellos familiares, aquellos individuos, aquellos compañeros de trabajo, que incluso osan de mofar de la cristiandad, de la fe de Cristo, de Dios, blasfeman contra su nombre, el grave peligro que ellos enfrentan es que en cualquier momento Dios ejecutará la sentencia justa, porque la ira de Dios está sobre todo aquel que no está en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en Cristo, Cristo ha sido nuestra propiciación. Él ha venido delante de nosotros y ha aplacado la ira de Dios que estaba dispuesta para nosotros. Y por eso Él ha podido expiar nuestros pecados y llevárselos. Y ahora podemos tener acceso al trono de la gracia. Así que todos necesitamos ser justificados. Pero lamentablemente no todos lo serán. Porque Dios es malo. Porque Dios es injusto. Me encanta Juan, seguido de los versículos que le mencioné. Capítulo 3, versículo 19, donde explica: esta es la condenación. Escucha bien, querido. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que viene a Cristo arrepentido no es echado afuera. Como dijo Sugel, en el infierno no encontrarás a nadie que buscó a Cristo de corazón. No lo encontrarás. Porque aquellos que practicaban la religión y que estarán en el infierno, que serán muchos, lo hacían por sus propios placeres, por sus propios deleites, por satisfacer su propio ego, por un estatus que quizás le daba la sociedad en que vivían. Pero no porque buscaron a Cristo con corazones arrepentidos. Y no lo buscaban con corazones arrepentidos porque prefirieron las tinieblas que la luz. Rechazaron la luz que es en Cristo. Pero el que cree, dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te diste cuenta de esa palabra? La ira de Dios está sobre él. ¿Qué tanto nos cuesta entender que ese Dios al cual Él nos ha permitido conocer, Él mismo nos ha permitido conocerle a sí mismo? Conocemos a Dios porque Él mismo se ha revelado a su creación. Pero queremos hacerlo a nuestra imagen y semejanza. No queremos conocerlo, queremos que Él se acople a nuestra capacidad de pensar. Así que preferimos venderlo como un Dios que ama únicamente, incondicionalmente. Y obviamos la otra cara de la moneda, de que el mundo se apartó de Él, que Él miró a la tierra y no encontró ni uno solo que hiciera lo bueno, ni tan solo uno, sino que todos a una se desviaron. Y por eso Él tuvo que obrar, Él tuvo que enviar a su Hijo. Entonces la pregunta ¿es Dios injusto? ¿Es Dios injusto? Hay quienes dicen, para tratar de complementar de que Dios no puede ser este Dios que yo estoy mencionando, que Dios en su omnisciencia vio en el futuro y eligió a las personas que responderían hacia Él. Y ahí viene lo que ellos llaman la predestinación. Eso es lo que quiere decir.
que Dios te predestinó porque pudo ver que tú ibas a responder positivamente a Él. Lo cual no tiene ni sentido ni coherencia. Si me acompañan unos versículos anteriores al texto de hoy, que es en Romanos 9, capítulo 11, él da una ilustración o usa como ilustración lo que sucedió entre Isaac y Rebeca con sus hijos. Rebeca estaba embarazada de mellizos, Esaú y Jacob. Y mira lo que dice el texto, que no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Tú viste eso? No habían hecho aún ni bien ni mal, no habían nacido aún. Si esto es verdad, de que Dios vio lo que ellos iban a hacer y por ende los incluyó en su lista y los predestinó viendo que iban a responder positivamente al mensaje del Evangelio, el comentario de que los mellizos no habían hecho ni bien ni mal está de más. ¿Por qué Pablo haría referencia a que estos mellizos que todavía estaban en el vientre de su madre no habían hecho nada en lo absoluto? Y sin embargo, me adelanto al versículo 12, donde dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Antes de que los mellizos hicieran ni bien ni mal, ya Dios había dicho de que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Y me encanta una ilustración que hace el pastor Spurgeon, donde dice que una feligrés, una congregante en su iglesia se le acerca, pastor, no entiendo este texto. Y él le dice, ay, mi hermana, yo tampoco, está bien difícil. A ver, ¿qué es la parte que no entiendo? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Ah, no, esa es la parte fácil. La parte difícil es, ¿por qué Dios amó a Jacob? Jacob era un maleante, un engañador, un usurpador. Pero Dios manifiesta su misericordia y lo explica allí mismo. Ojo, estamos versículos posteriores a donde estamos hablando del Ordo Salutis, como para que no quede dudas. Es decir, fíjate, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos otra vez al 9. Y dice, pues no habían nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. El conforme a la elección de Dios permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Es Dios quien es glorificado. No son los 5 centavos que te trajeron la justificación. Fue Dios mismo quien pagó por completo tu pecado y tu maldad. Él aplacó la ira de Dios. Ahora, ¿cómo aplica esto a mi vida? Y aquí quiero hablarle a 3 grupos. El primero, hay personas, no creo que seamos la iglesia exclusiva en donde todos los congregantes son fieles, comprometidos con Cristo, sino que el Señor nos explica que en la iglesia habrá trigo y también habrá cizaña. Es decir, que aquí entre nosotros, o como lo dijo Lutero, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender de que veremos a personas que pensábamos que no íbamos a ver. Y yo, oye, tú estás aquí. Pero tristemente no veremos a personas que pensábamos que íbamos a ver. Oye, ¿dónde está fulano? Si yo estaba todos los domingos en la iglesia. Y he aquí lo que quiero decir. Lo importante es que tú te asegures que tú estés allí. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes por medios propios alcanzar la justificación. Te acabo de decir que no. Te acabo de explicar que no. Y puedes volver al texto porque te acabo de explicar que el texto mismo se explica a sí mismo.
Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no vivas un falso engaño, que tú no pongas ideas falsas donde no las hay. Es decir, que aquellos que han sido justificados, dice la Escritura en el versículo 28, que Dios los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que estos individuos, aunque son santos en construcción, como explicó el pastor Daniel Puerto la semana pasada, van a mostrar una santificación progresiva en su caminar cristiano. Lo cual me lleva a decir, ¿has visto tú ese progreso en tu vida? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que hay personas acá que simpatizan con la fe. No estamos hablando de personas que son hostiles a Cristo, hostiles a su iglesia. No, obviamente eso no estarían aquí. Pero estamos hablando de personas que aún congregándose en la iglesia, no han asumido un compromiso con Cristo de total amor y obediencia. No han percibido la maldad que hay en ellos, no han sido convencidos de su pecado y por ende no se han arrepentido. Y el que no se arrepiente no va para el baile. Porque una manifestación de la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo es que trae convicción de pecado al corazón de aquellos que han sido llamados. Y por eso quiero hablarte a ti, que puedes que estés en la iglesia, puedes que estés aquí primero que cualquier otro, puedes que hagas mucho, puedes que estés en ministerio, pero recuerda que hay un grupo de personas en el que en aquel día se le dirá: apartados de mí, nunca os conocí. Pero Señor, si hicimos milagros, si hicimos esto, si hicimos aquello, predicamos en tu nombre, apartados de mí. ¿Por qué? Porque estos individuos nunca asumieron un compromiso con Cristo. Y aquí me atrevo a usar la parábola del hijo pródigo, donde tenemos al hijo mayor, quien termina siendo el fariseo a los cuales Cristo le está predicando. El que estaban ahí siempre con el Padre, haciendo y todo lo que el Padre decía, pero era para su propio deleite, para su propio honor y no para la gloria del Padre. Así que tengamos cuidado, que la razón por la cual estamos acá, la razón por la cual nos exponemos a la verdad del Evangelio, no es porque Dios nos va a ver con más agrado, no es porque estamos complementando la obra de Cristo, ganándonos la salvación, sino que estamos creciendo en santidad. Pero aquellos que no han empezado en la puerta, que no han pasado por la puerta estrecha, no verán el reino de Dios, a menos de que se arrepientan y crean. Y esa palabra creer, tengan cuidado, porque no es nada más asimilar al Cristo histórico. Me encanta una ilustración que habla del individuo que pone, no sé si es cierta o es made up. Lo cierto es que él pone un cable desde New York hasta Canadá, cruzando todo el Niágara. Y el individuo llega y la gente viéndolo, pone una carretilla, se la llenan de bloques y empieza a cruzar con plena confianza, cada paso certero, hacia el otro lado. Y la gente asombrada le aplaude, ¡wow! Luego el individuo da vuelta y regresa, ¡wow! Lo hizo tantas veces que ya las personas casi hasta perdieron el asombro. El hombre pregunta, ¿ustedes creen que yo lo puedo volver a hacer? Claro, si lo has hecho varias veces. Tira los bloques y dice, ¿quién se atreve a montarse en la carretilla? ¿Quién se atreve a montarse en la carretilla? Eso es lo que llamamos creer. Es saber que cuando tú tienes fe en el Hijo de Dios, sabes que Él va a cumplir los propósitos por los cuales te ha llamado. Y que que este llamado te lleva a confiar completamente en Él, sometiéndote en total obediencia, sabiendo que Él que te llamó es el es el autor y el consumador de la fe. Así que, volviendo a mi grupo que estoy hablándole ahora, es ese Salvador que te llama a arrepentirte de tus pecados y a venir a Él
en fe y en obediencia. Hay otro grupo, aquellos que están, pero no están, no están, pero están. ¿Se acuerda que dije? Hay unos que no sabemos. Tengan cuidado, porque es un terreno peligroso. El tibio es un terreno peligroso. Las Escrituras dicen que el tibio produce vómito de la boca. Es decir, las Escrituras nos enseñan en 1 Corintios o 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Lo que dice Romanos 9, perdón. Pero vosotros no vivís según la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquellos que están en Cristo no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora escucha esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Cristo. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Hay un llamado que se nos ha hecho. Dios hizo la obra, hemos sido justificados, hemos tenido todas las herramientas que necesitamos ahora para vivir para la gloria de Dios. Y esto lo hemos encontrado por la obra perfecta de Cristo. Por la obra perfecta de Cristo. Ahora, queridos, unos minutos más. Aquellos que muestran compromiso, mi tercer grupo de esta mañana. Aquellos que muestran compromiso con el Evangelio, que tienen compromiso con Cristo y con su iglesia. Tenemos otro peligro. Número 1. El ego. Hacha, mira cómo me estoy portando. ¿Tú viste, papito Dios? ¿Tú viste cómo me estoy portando? Cuando las Escrituras nos dicen que después que hicimos lo que teníamos que hacer, siervo inútil soy, solo hice lo que debía hacer. Porque ¿sabes qué? Aún aquello que hacemos para Dios es el resultado del don que Dios nos ha dado. Es Dios mismo obrando por medio de nosotros. Y esto es importante saberlo porque nos hace intolerantes e impacientes con nuestros hermanos. Esto es importante entender, de que es Dios quien hace la obra por medio de nosotros y no nosotros que nos gloriemos, porque entonces miramos a nuestros hermanos que todavía están avanzando en el proceso de santificación y los vemos como que, oye, pero este tarado todavía, ¿qué hace ahí todavía? Y el entender de que cualquier avance, cualquier beneficio que yo he podido causar a la iglesia, cualquier obra que Dios me ha permitido ejecutar, es porque Dios mismo ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer según su santa y buena voluntad. Y cuando vemos a un hermanito que está cojeando, que está desganado, que está atrasándose, no lo ignoramos. No hacemos como Caín, que dijo: ¿y acaso soy yo el guarda de mi hermano? Sí lo eres, porque para eso Dios nos ha puesto acá. Para cuidarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros, para poner nuestros dones al servicio los unos de los otros, para que el cuerpo de Cristo continúe creciendo a la imagen del varón perfecto. No hay ningún orgullo en nosotros, o no debe haberlo, recordando que nuestra justificación no fue porque nosotros pusimos 5 centavos y ahora pudimos alcanzar la salvación, sino que Cristo pagó el precio, tanto el tuyo como del de aquel que todavía está progresando en la fe, y que todos estamos en el mismo camino y que ninguno lo ha alcanzado. Pero esto es lo hermoso. Romanos 8. Por lo tanto, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ya no hay ninguna condenación. Ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús.
Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no podía liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Y por eso Dios envió a su único Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Tu pecado, mi hermano, mi pecado. Y es ese Cristo el que necesita a las personas que nos rodean. Y es ese mismo Cristo el que necesita a la iglesia, como dijo el pastor Arturo ayer. Cristo también murió por los cristianos. El Evangelio también es para los cristianos. Y por eso es que el Señor nos manda a crecer en el conocimiento de Él. Porque es por medio de ese conocimiento que vamos a crecer en santidad. Es por medio de ese conocimiento que va a retar nuestros corazones y nos van a llevar a crecer en la gracia del Señor, en la santificación a la cual hemos sido llamados. Que el Señor guíe nuestros corazones, mis queridos hermanos, y que sea Él mostrándonos su gloria. Y recordemos, nosotros nos pusimos los 5 centavos. Cristo lo dio todo. Que el Señor les bendiga.